Buenas tardes, soy Alberto Acosta, encargado de Editorial Voces en la Cooperativa Popular de Electricidad de Santa Rosa, y estamos en esta ocasión celebrando la edición de un nuevo libro de la editorial, La Cruz del Sur, de Miguel Iribarne. Y para celebrar este acontecimiento estamos en presencia de Dora Batistón, la prologuista del libro, y a nuestro criterio la mayor autoridad en materia de literatura pampeana. Dora, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, gracias por esa atribución. Ahora está más difundida la literatura pampeana, en el sentido de que hay más personas dedicándose a estudiarla. El hecho de que en la universidad, en la carrera de letras, tuvimos la posibilidad de instalar un seminario de literatura, lo llamamos Seminario de Literatura Regional, pero le dedicamos el cuatrimestre al estudio de la literatura de la provincia. Yo ya no estoy en ese seminario, fui, digamos, fundacional, pero eso también dio la posibilidad de que mucha gente joven, que no tenía la menor idea acerca de nuestros escritores, pues no estaban tan difundidos, ahora sí está trabajando, antologizando, haciendo estudios más profundos. Y bueno, en el caso de Voces, es una editorial que siempre apostó a la literatura de la región y de la provincia sobre todo. Y esta es una publicación magnífica en el sentido de que rescata una obra que estuvo mucho tiempo callada. En realidad el panorama novelístico de La Pampa no estuvo muy en primer plano, siempre predominó por cuestiones tal vez de difusión y de popularidad, predominó el cancionero, que implica una incorporación de la lírica de La Pampa. Digamos, nosotros tenemos regionalmente, o sea, mejor dicho, por zonas, pensando en zonas de la provincia, el oeste de La Pampa fue siempre la región más olvidada, más castigada, ahora sin agua, porque también tenemos el conflicto del río Atuel con Mendoza. Y esa zona, al no progresar tanto, no evolucionar al mismo tiempo que otras, la zona este y la zona central, quedó, digamos, folclóricamente importante, porque quedaron allí más elementos para interesarnos en los pueblos regionales, los pueblos originarios, mejor dicho, y hay otra cultura, es completamente distinta a la que tenemos en el centro de la provincia y en el norte. En el norte predomina la inmigración. Pero vayamos al libro de Iribarne. Claro, ¿Qué lugar ocupa Iribarne y este libro en particular en ese concierto de la literatura de La Pampa? Sí, el oeste, como te decía, generó lírica, esencialmente lírica. No necesariamente de gente nativa del oeste, sino que poetas inmensos de Santa Rosa volcaron su creación hacia el oeste de La Pampa. El este, la zona productiva, triguera, tuvo más bien narrativa, desarrolló más bien la narrativa. Y hay 3 novelas fundamentales. No quiere decir que no haya habido otras narrativas, incluso anteriores a la provincialización, que fue en 1952. Digamos, la época territoriana también tuvo narradores que quedaron un poco dispersos al formalizarse el canon de la literatura de La Pampa, precisamente en los años 50, cuando ya después de la autonomía, la provincialización y emergentes como una dirección de cultura que se ocupó mucho de estas cuestiones, encabezada por el profesor Ricardo Nervi. Bueno, ahí quedó delimitada un poco la constitución de esta literatura. Y la narrativa provino siempre de la zona este y de la zona norte. Entonces, hay 3 novelas fundamentales que nosotros, cuando estudiamos esta literatura, ponemos en primer plano y en igualdad de condiciones en cuanto a recursos literarios, digamos, calidad de las novelas.
La primera sería Pare y Largue, de José Prado, en 1955, aunque fue escrita en 1943. La segunda, Pampa de Furias, de Gallardú, Adolfo Gallardú, que la escribe en 1955, o la publica en 1955. Y esta tercera, La Cruz del Sur, publicada en 1966. Ya hay una distancia, una década, que significa mucho en cuanto a la evolución del género. Y bueno, no estaba tan difundida esta obra, si bien todos los que la leían, y la leían pocos porque no había ejemplares a disposición, se había agotado la primera edición y no se había reeditado. Entonces, bueno, el que la había leído te decía, es una novela diferente, ya se notaba que había una profunda diferencia entre estas dos primeras que transcurren y dan testimonio acerca del agro, más que de la ganadería, del agro en La Pampa, que es una provincia agrícola, y derivan la mímesis literaria de esa misma actividad, de manera que transcurren prácticamente en el campo, en los sembrados, en las chacras. Esta novela viene a representar otra zona intermedia entre el campo y la ciudad, que es el pueblo. Esta novela refleja la vida en un pueblo de La Pampa, pero que podría ser representativo de otros pueblos que más o menos tuvieron la misma integración étnica y la misma vecindad con el campo, porque son novelas, digamos, aquellas otras transcurrían en el ámbito de la agricultura. Esta ya transcurre en un pueblo con otro tipo de actividades, otra cultura, y paralelamente el autor, esto de forma y contenido sigue un poco siempre un derrotero, ¿no? A veces discutido, a veces no, pero ya la forma también es distinta. Ya él ha tomado módulos vanguardistas o neovanguardistas para esta novela, porque estamos en 1966 y el autor se relaciona mucho con la provincia y la ciudad de Buenos Aires. Es un autor que estudia en Buenos Aires, conoce a Baldomero Fernández Moreno, que fue su profesor. Es muy fuerte la influencia de Fernández Moreno en él, sobre todo porque creo que ya ese tipo de vivencias que tuvo en la ciudad, la cercanía de estos intelectuales, poetas, ya de una índole más importante en el nivel de consideración y difusión, le dieron otro cariz a su literatura. Él comienza como poeta lírico, como casi todos acá en La Pampa, pero un poeta de algún tipo de diferenciación con la poesía anterior también. Ya es un poco vanguardista en sus primeros poemas. Son difundidos estos poemas porque todavía hay antologías que los recogen, los ponen en un plano, digamos, de escolaridad, se estudia en las escuelas, se lo considera un representante de la pampeanidad, digamos, en el sentido más canónico de la cuestión, ¿no? Es decir, referido al paisaje campesino. Cuando él puede escribir una novela, cuando llega a escribir esta novela en los 60, toma otra dirección. Y entonces sus personajes viven otro tipo de experiencias, que ya no son las del chacarero, que está fundido. Otra complejidad, ¿no? Otra complejidad y otra muestra literaria de cómo ocurre la vida en la conciencia del personaje. Por eso se lo ha vinculado con las tendencias del llamado fluir de la conciencia o corriente de la conciencia, que tiene muchas formas posibles, ¿no? Algunas son sin puntuación, aparecen reflejadas estilísticamente de uno u otro modo. Aquí el personaje central, Narciso Faberio, es el médico del pueblo. Y ahí también hay un principio dramático fuerte, que es la autoconsideración, la autoconmiseración del personaje, que se considera precisamente
un pobre médico de pueblo, sin recursos, sin empatía, bueno, esto es muy habitual en las provincias, ¿no? Con la competencia feroz de una curandera, que en un pueblo pequeño significa todo un poder, ¿no? Y más aún el símbolo se vuelve posible porque ella representa algo de estos pueblos originarios y tiene el conocimiento, la sabiduría de ciertas cuestiones que el médico obviamente no domina. Digamos, ella maneja también actitudes y pensamientos de los habitantes de ese pueblo, conductas, es de alguna manera dirige cierta parte de lo que hacen, sobre todo las mujeres, ¿no? Hacen o piensan en ese lugar. Todos van a consultar la curandera. Él está en su lugar de médico muy alabado por la gente y muy presionado por los partidos políticos del momento, que en ese momento son dos, que lo presionan para que trabaje para uno de los dos o contra el otro. Entonces él siente que esa también es una opresión infame, porque cuando todavía mantuvo la utopía de venir a ser el médico de ese pueblo, pensó que iba a mejorar, ¿no? el ámbito cultural o de sus habitantes, sino, y no ocurrió así. Digamos, esta sería catalogada en los estudios de literatura de La Pampa, entre otros los de la profesora Teresa Girbal, que quiero destacar porque es muy interesante el enfoque que ella hace, y uno de los pocos enfoques, es considerada una novela del fracaso, porque este protagonista asume en él mismo, me parece que algo de cordero, de sacrificio, de chivo emisario de esa comunidad, que es brutal, que es bárbara en el sentido más impiadoso de la palabra. Y todo eso va a confluir no solo en su trabajo, sino en su destino, que es amargamente expuesto. No quiero contarla en la novela, pero digo que es bueno seguir el pensamiento y el derrotero de la conciencia de este personaje. Y saliendo un poco del ámbito de La Pampa, porque esto que estamos grabando va a ser parte de la presentación del libro en la Feria Internacional, claro, del libro de Buenos Aires. ¿Cómo pensás vos que dialoga esta obra con el resto de la narrativa y la novelística argentina de la época de su publicación? Que, por cierto, la década del 60 hubo grandes muy novelas. Interesante. Rayuela, El Claro. banquete de Severo Arcángel. Pienso también en la tradición de Rita Hayworth, que creo que es del mismo Puig, año. claro. Que Puig y Iribarne tienen algunas cosas en común, ¿no? Sí, sobre todo la mirada... ¿El ámbito? La mirada sobre lo popular y la mímesis de lo popular. En Iribarne se dan, a diferencia de Puig, me parece, en Iribarne se conserva una parte culterana. Digamos, su lenguaje es hiperbólico, riquísimo en recursos, muy fino en cuanto a los matices, cuando se refiere al ámbito interior o cuando, digamos, nos cuenta su propia historia a través de este fluir. Pero cuando tiene que mimetizar a los personajes del pueblo, absorbe totalmente su lenguaje. En ese caso sí se acerca mucho, a esta ¿no? novela de Puig, que los pone a hablar directamente a estos personajes, que antes pertenecerían al antiguo folletín y no ya a la novela canónica, ¿no? Sí. Lo de Bueno, Puig fue muy lejos del folletín Iribarne. Iribarne está mucho más lejos, porque él viene de la tradición neoclásica. Y entonces ya haber sido un poeta de sonetos, un poeta que tiene un acendrado conocimiento de la lengua española y después se sumerge en la regionalidad con una admirable naturalidad, porque toma la forma de hablar y la forma de, digamos, de actuar de estos personajes del pueblo que son
tremendos. Por ejemplo, hay gente que ni siquiera habla, que directamente con sus acciones manipula brutalmente el espacio de su vida. Relaciones de servidumbre, de sumisión terrible, de gran autoritarismo. Y por otra parte están estos caudillos que saben hablar donde hay que hablar y cómo hay que hablar, que manejan la lengua de la gente, pero también están en los diarios y también tienen periodistas que trabajan para ellos. De manera que hay varios niveles de lenguaje que coexisten en la novela y todos con una admirable versatilidad para mimetizarlos. Está el maestro que, digo algunos ejemplos, ¿no? El maestro que se va a ir del pueblo porque ya no soporta esa mediocridad, esas presiones, y según dice el protagonista, el médico piensa, la joven utopía de este muchacho maestro la tuve yo cuando llegué a este lugar, y puede descifrar perfectamente el lenguaje y lo que siente el maestro. También los periodistas bastante, digamos, mal considerados o muy venales en este ámbito, ¿no? Donde la política discute con sus elementos más sórdidos. Periodismo de trinchera, ¿no? Sí, un periodismo brutalmente, lo presenta así, ¿no? Sin ninguna concesión. Después está el lenguaje de la curandera, que es muy especial también y que remite a otros niveles. Y por último, bueno, también hay un chacarero, esto lo quiero destacar, porque ese pueblo que es incipiente, que todavía tiene huellas del desierto, como dice él, ¿no? Aquí antes había un desierto, ahora ya hay una estructura, ya hay algo como un pueblo. Ese pueblo incipiente ya tiene sus instituciones, sus lugares icónicos como las escribanías, los escritorios, los rematadores que están por ahí, siempre a la pesca, digamos, de un pobre campesino ya fundido, al cual le generan deudas imposibles y no lo auxilian. Él lo dice con una metáfora. Esos escritorios a los cuales acudían los campesinos, a los que le había ido muy mal con la cosecha, con los brazos extendidos. Llegaban a las escribanías con los brazos extendidos y no eran muy bien tratados o eran también presionados ahí. Digamos, instituciones que son bastante siniestras, o, bueno, digo instituciones, son, digamos, elementos del pueblo que no están en el mundo del chacarero. Justamente no se puede comunicar con ese mundo. Y este chacarero que aparece aquí, Ferrarotti, un típico chacarero italiano que apuesta todo a la cosecha y es devastado por la piedra, devastado su campo, y la dramática situación del suicidio del chacarero pone una pica en la narración, porque nos recuerda la presión de ese campo circundante que sigue en su dramatismo esencial, y la desesperación por la lluvia, las tormentas que se llevan todo. Bueno, digamos, ese pueblo vive también al pulso del campo, pero ya tiene su mirada en la ciudad. Ya, las mujeres aspiran a tener costumbres más urbanas, ¿no? La hija del protagonista significa precisamente una persona completamente ausente en la vida de su padre, con una vida independiente, siendo muy joven. Ya otras costumbres, otra cosa que uno no ve en los relatos anteriores. Bueno, Dora. No sé si esto llega a decir algo. Fascinante tu lectura, muchas gracias por ella, muchas gracias por tu prólogo y por todo lo que has trabajado para Editorial Voces todo este tiempo. Bueno, y bueno, yo agradezco a Editorial Voces en nombre de, por ejemplo, del Seminario de Literatura Regional, que estamos muy felices de tener esta edición, que Voces haya rescatado La Cruz del Sur. Gracias, y gracias a ustedes por estar mirando.